El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. Estamos grabando este programa en el mes de marzo del año 2022, que para este momento, digamos que se estaría próximos a la celebración en nuestro Socorro sobre la rebelión comunera, el 16 de marzo. Por esta razón, historiemos la historia. He querido preparar dos programitas, o mejor, dos programas, que nos van a identificar de la mejor manera cuáles fueron en la historia del Socorro los momentos estelares de su historia para la independencia de Colombia, formalmente llevados en una secuencia de tiempo. Y dada esa circunstancia, pues en el siguiente tema, que también lo vamos a plantear en el siguiente programa, hacer un recuento de cómo se ha narrado esa participación, esa actuación histórica por los historiadores de esa participación de Socorro y su provincia, Socorro Santander, en la independencia de Colombia. Entonces yo quiero empezar diciendo algunas cosas para entrar luego ya en el tema formalmente. En el año 1994, con la ley 115 de educación, que reformó la educación en ese momento, se suprimió con esa ley la enseñanza de la historia de Colombia en los colegios, en las escuelas, en las instituciones de educación en nuestro país. Razones, pues no es tal vez el momento de entrar a analizar, pero para nosotros los académicos y para los colombianos en general, porque pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores y los horrores que posiblemente hayan sucedido a través de su historia. Y por supuesto, identificar fundamentalmente los grandes aciertos, los grandes aportes que han hecho las sociedades al desarrollo histórico de la patria. Razón esta que indujo entonces a que se modificara esa situación. Y decimos que con la ley 1874 del 27 de diciembre de 2017, por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación, Ley 115/94, y se dictan otras disposiciones. ¿Cuáles fueron? Dice el objeto de esta norma: la presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, en la educación básica y media de nuestro país. Siguen los demás artículos y lo demás. Esto lo traigo de comienzo porque
pues seguramente hay muchas personas que durante el tiempo de su educación no tuvieron oportunidad de conocer formalmente el tema de historia de Colombia. Muchos colombianos, socorranos, en fin, que estuvieron sometidos. Ya los estudiantes que a partir de 2017, del 27 de diciembre de 2017, que ordena ya para el 2018, o sea, 18, 19, 20 y 21, estamos en el 22, o sea que hace prácticamente unos 5 años se volvió a enseñar historia de Colombia. Y es muy importante que en las instituciones educativas y que en general los niños de Colombia y los jóvenes e incluso los adultos, ese fue el interés en parte de que Paso Televisión, a través de mi responsabilidad como educador, organizáramos ese programa que se emite en nuestro canal Paso Televisión, Historiemos la Historia. Ojalá que nunca más vuelva a haber un decreto de este orden de ideas. Hay unas 2 cositas más sobre esta introducción. En el bicentenario de Actas de Independencia, el 10 de julio de 2010, lo tengo perfectamente claro y la documentación que existe muy abundante, Colombia entera conoció formalmente por los medios de comunicación nacionales, departamentales, municipales, etcétera, etcétera, que en Socorro se celebró el bicentenario de actas escritas de independencia. Y en ese momento se acuñó un mensaje extremadamente importante para ser tenido en cuenta y soportado además académicamente por muchos años más. ¿Cuál fue ese lema? En la independencia, Socorro Santander es primero. Allí, en el 2010, en ese gran acontecimiento que hubo en el Socorro y que todo el país conoció, surge este mensaje. Y desde ese momento, muchas personas nos interesamos en buscar maneras de soportar académicamente esa afirmación. Y a fe que modestamente, en mi conocimiento, pienso que es absolutamente válido. Por supuesto, invito a que respetemos porque cada región, cada provincia tiene su propia pertenencia, pero con documentación, con fuentes de información y demás, de veras que hay muchas cosas que son las que vamos a tratar ahora, algunas de ellas. En la independencia, Socorro y su provincia son primero. Igualmente, en el año 2019, el 7 de agosto, pues en Colombia hubo un gran acontecimiento sobre el bicentenario de la independencia definitiva. Y con estos 2 temas que he nombrado hasta ahora, los historiadores se propusieron investigar y publicar y dar a conocer mucha información sobre historia y particularmente de cómo se ha narrado la historia desde nuestra región, desde Santander, por supuesto, para todo el país. ¿Qué puedo decir a manera de resumen? En el proceso de independencia de Colombia, para expulsar a los españoles de estas tierras que durante 300 años explotaron nuestro territorio, formalmente los historiadores han considerado que ese proceso duró 38 años.
Desde el 16 de marzo de 1781, cuando nuestra Manuela Beltrán rompe ese edicto y pisotea los símbolos reales, y con eso se inicia un proceso enorme que se llamó la rebelión comunera. Socorro y su provincia participaron en una serie de acontecimientos secuenciales de ahí en adelante, hasta el 7 de agosto de 1819 con la batalla del puente de Boyacá, cuando se expulsa definitivamente a esos españoles de nuestra tierra. Concretando, desde un primer momento, del 16 de marzo de 1781 hasta el 7 de agosto de 1819, en esta tierra se pensó, se actuó de manera muy contundente para lograr esa independencia. Por supuesto, repito, respetamos otras regiones que igualmente participaron, pero aquí hay acontecimientos a los cuales nos vamos a referir precisamente entonces a continuación. Un poco para confirmar esto que estamos planteando, los autores de nuestros himnos, himno de Santander, del autor Pablo Rueda Arciniegas, y por supuesto nuestro himno de Socorro, como autor Daniel Villarreal. En el himno de Santander hacen honor a esto que acabo yo de afirmar. En la independencia, Socorro, Santander es primero. El himno de Santander, el coro dice: santandereano siempre adelante, santandereano ni un paso atrás. ¿Quién dijo eso? José Antonio Galán, después de haber sido nombrado capitán de los comuneros y enviado hacia Facatativá, a Guaduas, etcétera, etcétera, con un mensaje. Y lo que este hombre planteó fue precisamente ese mensaje: ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. Ese mensaje marcó también nuestra historia. ¿De qué manera? Con el coraje por estandarte y por escudo de la libertad. La primera estrofa: somos nosotros los herederos de las banderas que del honor ayer clamaron los comuneros sobre esta tierra bajo este sol. De veras que es nuestra identidad santanderiana ese aporte que nuestra provincia, nuestro Santander, hizo a la independencia. El himno del Socorro, pues su inicio dice: del tambor al redoble guerrero que tocara Manuela Beltrán, socorranos altivos juraron que la patria tendría libertad. Y en la cuarta estrofa, Gómez Plata, Monsalve y Bebreu, de aquí salen y van a la lid. Cadena y Rosillo valientes, por la patria supieron morir. Eso es historia precisamente de nuestro municipio, de nuestro Socorro, de nuestro Santander. Cuando yo planteo que es aporte del departamento de Santander de hoy, me estoy refiriendo a que Socorro, siendo la capital del corregimiento de Socorro, dirigió, organizó y decidió muchas cosas en la historia. Es decir, vamos ahora a nombrar más adelante precisamente cómo nuestro municipio tuvo la fortuna de ser la capital del corregimiento de Socorro con capital en Socorro. Plantemos de una vez, hoy conocemos la división territorial de Colombia, hoy es departamentos y municipios. En la época del virreinato de la Nueva Granada, era el virreinato de la Nueva Granada, compuesto por las capitanías de Venezuela y de Quito, con capital en Santa Fe, hoy Bogotá, dividida en corregimientos. O sea,
Si hoy son departamentos, en aquella época eran los corregimientos. Al frente de cada corregimiento había un señor corregidor. Hoy lo llamamos gobernador. Para finales de 1800, para comienzos de 1800, Socorro era la capital del corregimiento de Socorro, que se había segregado del corregimiento de Tunja, creado con capital en Socorro, y al cual se agregaron los cabildos de la villa de San Gil, o sea, lo que es hoy la provincia Guanentá, el cabildo de Vélez, todo lo que es Barbosa, Vélez y demás, y el cabildo de Socorro, o sea, provincia comunera. Estos tres conceptos formaron ese gran corregimiento y eso le permitió a Socorro tener un liderazgo fundamental, porque aquí concurrían muchas cosas, como lo vamos a plantear ahora. En este orden de ideas, y concretando un poco más, entonces, vamos a plantearnos entonces cuáles fueron los momentos estelares de Socorro Santander en la historia de la independencia de Colombia. Veámoslo a continuación. Voy a enumerar unos 13 momentos estelares en ese proceso de esa historia de Socorro con respecto a la independencia de Colombia. Cómo esta tierra le aportó mucho, mucho a la independencia de nuestro país. Tengo que decir algo, con todo respeto lo digo, tal vez no ha sido suficientemente reconocido. Y yo, a través de mi programa Historiemos la Historia, invito a las facultades de historia, por supuesto, incluso aquí en el Socorro tenemos dos universidades muy importantes, la Libre y la UIS, en fin, y muchas personas inquietas por la historia, a que investiguemos mucho más. Hace falta investigación. Mucha más investigación documentada, etcétera, sobre todos esos acontecimientos que tal vez de alguna manera no han sido tenidos muy en cuenta. El primer momento estelar, en mi concepto, lo ubico en el año de 1547. Es decir, cuando llegaron los primeros españoles a pisar esta tierra que después se va a llamar precisamente Departamento de Santander, hoy lo llamamos Socorro. ¿Qué pasó en este año? Se habla de la batalla de los 5000. 5000 aborígenes guanes murieron por la libertad y la independencia de esta tierra del dominio extranjero cuando llegaron los primeros españoles a esta tierra. Narremos de la siguiente manera. Nuestra provincia formaba parte de lo que conocemos como la familia Chibcha, que antes de la llegada de los españoles, inmediatamente antes, estaba dividida en tres cacicazgos fundamentales. El del Zipa, allá en Zipaquirá, el del Saque, en Tunja, y el de Guanentá, aquí, en nuestro Santander.
la meseta de los Santos, Guane, en fin, Socorro. Estos tres cacicazgos hablaban el mismo idioma, tenían las mismas actividades económicas, compartían, hacían comercio, etc. Por supuesto, cada uno en su región tenía un cacique mayor y caciques menores, entre los cuales uno de esos que vamos a nombrar precisamente aquí en nuestro caso de Guanentá es el caso de nuestro gran cacique Chanchón. Por supuesto hay otros, el Chalalá, por ejemplo, Chalalá o Charalá, el Cuití, otro cacique, por supuesto el Poima, en Oiva, y así sucesivamente muchos otros cacicazgos dependían de un cacique superior y obedecían en cierta medida algunas pautas. Para el año 1536, parte de la ciudad de Santa Marta, ya se había fundado el puerto de Santa Marta, parte de Santa Marta, una expedición encabezada por Gonzalo Jiménez de Quesada, con el objetivo de interiorizarse en lo que después se llamaría el virreinato de la Nueva Granada, que era desconocido hasta ese momento. Lo primero que conocieron fue nuestro litoral, Cartagena y Santa Marta, en fin, porque los españoles entraron por el Océano Atlántico, Mar Caribe. Esta primera expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, por supuesto, sale de Santa Marta, llega a Bocas de Ceniza, es decir, a la desembocadura del río Magdalena, bautiza de esta manera al río. Parece que era el día de esta santa de la religión católica, Santa Magdalena. Y entonces Gonzalo Jiménez de Quesada decide llamarlo de esa manera al río Magdalena. Y desde ese momento hasta hoy sigue siendo el río Magdalena. Asciende por el río. Un dato especial, al llegar a lo que es hoy Barranca Bermeja, bautiza Barrancas Bermejas. Gonzalo Jiménez de Quesada, desde ese momento, 1500, más o menos 1547, 48. ¿Por qué? Al llegar aquí a este sitio del río Magdalena, observó que habían unos brotes que brotaba, que salían de la tierra, unos líquidos de color oscuro, que los aborígenes lo utilizaban para friccionarse la piel y para algunas cosas de tatuajes y demás. Hoy conocemos como petróleo. Pero fueron las Barrancas Bermejas, por el color que brotaba del subsuelo bermejo. Al llegar a la altura del río Pon, Gonzalo Jiménez de Quesada se adentra por el río Pon y llega a la ciudad a lo que es hoy el lugar de donde está fundada Vélez, que va a ser la primera ciudad formalmente fundada en el interior de la Nueva Granada de esa época, de lo que se llamaría la Nueva Granada, Vélez. Allí Gonzalo Jiménez de Quesada divide su expedición en tres. Él continuará hacia Santa Fe, hacia donde va a fundar después a Santa Fe de Bogotá. A Gonzalo Suárez Rendón lo manda hacia lo que va a ser después la ciudad de Tunja. Por eso se llama Río Suárez, porque al pasar el río, que se llamaba el río Sayavita, para nuestros guanes, al pasar el río Sayavita, el caballo de Suárez Rendón casi se ahoga. Entonces, desde ese momento los españoles empezaron a llamarlo el río Suárez, el río de Suárez, el río Suárez. Bueno. Y la tercera va a ser entonces la que comanda formalmente Martín Galeano, que sale de la ciudad de Vélez y va a recorrer lo que es hoy el departamento de Santander, es decir, toma hacia el norte de Vélez y recorre todo lo que es el río Suárez y hace un primer recorrido por el Poima, por Chalalá, por Cuití, etc.
comete muchas arbitrariedades. ¿Por qué? Resulta que allá en España el oro tenía un valor inmenso y fue lo que motivó la conquista y motivó los 300 años de España en esta tierra, llevarse nuestras riquezas de oro, plata y demás. Entonces ellos vinieron con ese concepto y al encontrarlo abundante en esta región, porque nuestros aborígenes tenían ese elemento como adorno, no como valor económico, sino para hacer ceremonias religiosas. Abundaba mucho, pecheras, narigueras, etcétera, brazaletes, en fin. Vinieron recogiendo, quitando, recogiendo oro. Y cuando había alguna mínima rechazo a esas cosas, simplemente mataban, eliminaban nuestros aborígenes. Y fueron muchas las arbitrariedades que este Martín Galeano cometió en ese primer recorrido que hizo por nuestra provincia. Y retorna a Vélez, seguramente cargado de muchas cargas de oro. De allí, Martín Galeano, siendo el jefe de este señor Pedro de Ursúa, Martín Galeano manda a Pedro de Ursúa para que se presente ante el cacique, porque, a ver, ¿qué pasó? Nuestro cacique Guanentá, el jefe máximo de nuestros aborígenes, al ver el atropello tan terrible y el sometimiento a que lo querían obligar a él y a su pueblo, el cacique Guanentá voló en los peñascos de nuestro cañón del Chicamocha. En el Parque de San Gil hay un monumento muy hermoso que recuerda este momento de nuestro cacique Chanchón. Fue tal vez la primera víctima por la lucha de la independencia y la libertad. Él tomó esa decisión. Al quedar los guanes sin jefe máximo, el cacique Chanchón, aquí de Socorro hoy, aquí de la parte baja del Socorro hay una vereda que se llama la vereda Chanchón. Él vivía, tenía su bohío allí y está identificado y demás. El cacique Chanchón asume la actitud de jefe y al saber la cercanía de Pedro de Ursúa con unos 120 militares españoles armados con caballos, etcétera. Nuestros aborígenes no habían conocido los caballos, ni mucho menos las armas de fuego, ni las espadas, etcétera. Chanchón convoca a todos los cacicazgos de la provincia para enfrentar a ese régimen. Mire, en la independencia, lo que significó esa batalla de los 5.000. Se dice que al aproximarse Pedro de Ursúa, Chanchón reunió y se presentó lo que se conoce en la historia de hoy como la batalla de los 5.000. Una quebrada que desciende de la parte alta allí de la serranía de los Yariguíes y desemboca aquí frente al Socorro, a nuestro municipio de Socorro, se llama desde ese momento la quebrada de los 5.000. Para mí no me queda la menor duda que fue el bautismo en sangre que deja esta tierra por la independencia y la libertad. La batalla de los 5.000. Casi no es nombrada, hay que investigar mucho más, hay que dar a conocer muchas más cosas, en fin. Un segundo momento, indudablemente, 16 de marzo de 1781, María Manuela Beltrán Archila. Por primera vez en 300 años de colonia, un americano se atreve a romper una orden del rey, rasgarla con el sello real, pisotear el sello real. No cabe, los historiadores lo conocen así, no cabe duda que fue el primer paso por la independencia de Colombia, el 16 de marzo de 1781. Inmediatamente después de esto, se dan una serie de acontecimientos que van nutriendo una rebelión y se habla de 20.000 comuneros
con la rebelión comunera, 20.000 comuneros sobre Santa Fe de Bogotá. 20.000. No me cabe la menor duda que en la historia de Colombia nunca ha habido otro movimiento de esta magnitud de desplazamiento por sus tierras. En aquella época eran los caminos reales, a pie, caballos, etc. Desplazarse 20.000 comuneros. Para tener en cuenta esto, Santa Fe de Bogotá, que era la capital, tal vez se dice que tendría unos 3.500 habitantes. Y presentarse unos 20.000 allá en Nemocón, por supuesto, era un momento histórico extremadamente importante que se comienza precisamente con ese acto de María Manuela Beltrán cuando dice no a la Armada de Barlovento y rompe ese edicto. Qué momento estelar tan importante para la historia de Colombia. Sigamos con un tercer momento. El 8 de mayo de 1781. ¿Qué sucedió? Yendo los comuneros hacia Santa Fe, pasaban seguramente por el Camino Real, que partieron de Socorro, pasaron por Confines, seguramente pasaron por Oiva, por supuesto, por Guadalupe, pasaron por Webs, etc. Barbosa no existía, pero sí estaba ya Puente Real, se llamaba así en ese momento, hoy lo llamamos Puente Nacional. Y no me cabe duda que el 8 de mayo se presenta la primera batalla a formar por la libertad y la independencia. ¿Por qué? Porque el ejército español se presenta a combatir a los comuneros y resulta que los comuneros armados con machetas, seguramente con palos, con etcétera, macanas, en fin, ganaron los comuneros porque el ejército español se entregaron simplemente. Esa fue esa primera batalla a formar por la independencia. En este momento aparece el liderazgo de nuestro José Antonio Galán, allí en esa batalla. Hay historiadores que así lo soportan y que así no lo manifiestan. Sigamos. Cuarto momento, año 1782. Dice, la Real Audiencia expide la sentencia de muerte contra José Antonio Galán y sus compañeros. Claro que sí. Pues es un momento histórico, ¿por qué? Porque fueron las primeras cabezas cortadas, cercenadas por la independencia, formalmente por la independencia de Colombia. José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz Socorrano, José Antonio Galán Charaleño, en fin, Guanentá, en fin. Esa sentencia de muerte contra nuestro José Antonio Galán la pueden conseguir en muchos documentos y por supuesto aquí en la Casa de la Cultura del Socorro tenemos ese documento donde los invito para que conozcan. Es un documento que no tiene un precio muy elevado, pero que es importante que la gente conozca, que lean un poco sobre esa temática. Pasemos a otro momento histórico, año 1795. Este es muy importante. El rey de España creó por decreto el corregimiento de Socorro. Explicaba al inicio de la conversación. Segregado del corregimiento de Tunja, las autoridades españolas, el rey de España con su virrey en la Nueva Granada, tomaron la decisión de crear el corregimiento de Socorro, con capital en Socorro. Esto es importantísimo porque Socorro adquiere con esta decisión una preponderancia como capital de un espacio
que reunía desde lo que es el corregimiento desde lo que es hoy la provincia Guanentá, porque correspondía allí a San Gil. Por supuesto es de Vélez y por supuesto lo de Socorro. Casi lo que es hoy el departamento de Santander en la parte sur de nuestro departamento. Al ser la capital, pues Socorro convoca muchas cosas en su historia y, por supuesto, las demás autoridades y corregimientos y demás le dan esa preponderancia a nuestro municipio. Repito, en el año de 1795. Sigamos. Año de 1810. Muy importante. El 30 de abril de 1810. Yo quiero, antes de iniciar esta temática, quiero decir lo siguiente. Cuando pusieron preso a José Antonio Galán los españoles, José Antonio Galán tuvo la inspiración de irse de Socorro porque nunca aceptó las capitulaciones y todo lo demás. Él quería un proceso muy revolucionario y entonces la intención de él era irse hacia los llanos orientales a organizar un ejército para venir a libertar su patria. El segundo intento por hacer esta gesta de irse hacia los llanos orientales va a ser la de, precisamente, la de los dos socorranos, Vicente Caena y José María Rosillo. A comienzos de 1810 salen de Socorro, van a Santa Fe de Bogotá, reuniendo gentes, y de allí se van hacia los llanos orientales, a Pore Casanare, hoy Pore Casanare. Llegan allí, inician su actividad porque ellos querían ir a los llanos orientales a organizar un ejército y venirse a libertar su patria. Qué importante, segundo evento con la misma idea. El tercero va a ser el de Bolívar y de Francisco de Paula Santander, que fueron el éxito definitivo. Pero yo hago esta acotación porque aquí, estos dos primeros momentos fueron creados, inspirados históricamente aquí en el Socorro. José María Rosillo y Vicente Caena son capturados en Pore y el 30 de abril sus cabezas fueron cercenadas, cortadas. Tal vez fueron las últimas cabezas que cortó España por la libertad y la independencia. Y sus cabezas fueron llevadas a Santa Fe de Bogotá y expuestas allí para el mes de mayo de 1810. Qué importante este momento estelar de la historia de Socorro. Séptimo, año de 1810. Nace por primera vez en la historia de Colombia la República. Por supuesto, no se llamó Colombia, lo que se llamaría después la República de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? El 10 de julio de 1810, con el acta escrita de independencia que se firmó aquí en el convento de los capuchinos, la primera acta escrita de independencia. ¿A qué me refiero que creó la república? ¿Qué es una república? ¿Qué es una nación hoy? Es un territorio con una población, un territorio definido
con una población, por supuesto, identificada, con una legislación que todos respetan y con unas autoridades elegidas, designadas por ellos, no por el rey de España, sino elegidas aquí. Eso fue lo que sucedió entonces en ese tema de por qué nace aquí por primera vez una república. Porque aquí sucedió exactamente eso. Para el año de 1810, el 10 de julio, la primera acta de independencia, y el 15 de agosto, es decir, a los 20 días, a los 25 días, se establece la primera constitución política de Colombia y de América Latina, lo dijo algún historiador importante. Primera constitución política. Con estos dos elementos está la primera nación. Nace por primera vez la república. De aquí se expulsaron en 1810 las autoridades españolas. Aquí se nombraron autoridades, están los documentos. Desafortunadamente, digo yo hoy, los conflictos internos en Colombia, políticos, han marcado muchas cosas y para comienzos de 1812, marzo más o menos de 1812, se presenta Antonio Nariño y acaba ese primer intento republicano aquí, porque somete al Socorro y lo obliga a anexársele a Cundinamarca, que era su idea centralista de gobierno. El noveno momento estelar en la historia de Socorro y su provincia, digamos lo que del año de 1816 a 1819, es un lapso de tiempo que ya vamos a suministrar la información, porque decimos que entre 1816 y 1819 se formaron en la provincia de Socorro muchas guerrillas en favor de la independencia, en favor y apoyo a Simón Bolívar y demás. Manifiesto de esta manera: cada vez que los españoles atropellaban y fusilaban y cometían arbitrariedades, etc., en los distintos municipios de la provincia, allí las personas no se daban por rendidas, por el contrario, les daba un entusiasmo y un ánimo formal para organizarse y buscar la manera de rechazar formalmente esa actitud. Yo quiero darles a conocer formalmente cuáles fueron las guerrillas patriotas de la provincia de Comunera para la independencia de Colombia en su respectivo orden. De la número 1 a la 14. ¿Cuál fue la primera guerrilla que se formó en favor de la independencia y la libertad? En abril de 1816, la guerrilla de Charalá fue la primera. En agosto 24 de 1816, la guerrilla de Guapotá. Saludamos a cada uno de los municipios que voy a nombrar. Por supuesto Charalá, por supuesto Guapotá. Aquí nuestro vecino. Allí se formó la segunda guerrilla en favor de la independencia. Se levantaron estos pueblos a rechazar la autoridad española. La tercera, en septiembre 26 de 1816, la guerrilla de La Aguada, sí, otro municipio que estaba relacionado con el corregimiento de Socorro. La cuarta, en marzo de 1817, la guerrilla de Zapatoca. El 5 de octubre
en octubre 17 de 1817, la guerrilla de Chima, aquí cerca de nosotros. Están los documentos en los historiadores, la guerrilla de Chima. Saludos. En noviembre 18 de 1817, la guerrilla de Aratoca. En diciembre 13 de 1818, la guerrilla de la Niebla. Aparece tal vez por primera vez en esta fecha. Fue un movimiento guerrillero muy fuerte que se desplazaba desde Zapatoca hasta Vélez por la parte alta de la serranía de los Yariguíes, por eso se llamaba la guerrilla de la Niebla, impidiendo el acceso de españoles al interior del corregimiento de Socorro y viceversa, salidas. Esta guerrilla fue muy importante y es muy nombrada. El 19 de diciembre de 1818, la guerrilla de Guadalupe. Saludos, Guadalupe, por supuesto. En diciembre 24 de 1818, la guerrilla de Simacota. Qué importante lo que estamos haciendo hoy, para darlo a conocer formalmente. En enero 1 de 1819, la guerrilla de Zapatoca. Un segundo intento. En enero de 1819, ya estamos llegando al final, la guerrilla de Onzaga. Muy bien, Onzaga. En enero de 1819, resurge la guerrilla de Charalá. Ya estamos llegando al final de todo el proceso de independencia. Y digamos la última, que es nombrada por nuestros historiadores. En julio de 1819, la guerrilla de Coromoro, o de Los Santos, o de Latillo. Su dirigente fue María Antonia Santos Plata, la gran heroína que va a ser sacrificada por la independencia aquí en el Socorro. Esta guerrilla del Latillo fue fundamental en la historia de Colombia, porque después del sacrificio de Antonia Santos aquí en el Socorro, esa guerrilla se paró sobre el puente de Charalá y un ejército fuerte español no pasaban a apoyar a los españoles, al ejército español, y eso le permitió que no llegaran fuertes a la batalla del puente Boyacá, pero sí Bolívar y Santander para su triunfo. Este acontecimiento de esas guerrillas, pues es digno de ser conocido, indudablemente que sí, para que sea tenido en cuenta. Décimo momento estelar, muy estelar. El 28 de julio de 1819. María Antonia Santos, la jefe de la guerrilla que acabamos de nombrar, fue traicionada allá, en la hacienda de Latillo. Y la trajeron al Socorro y el 28 de julio es fusilada formalmente aquí en el Socorro. ¿Cuál es mi argumento como historiador? Y el programa se compromete con eso, bajo mi responsabilidad. La sombra de María Antonia Santos Plata fue la que cubrió la victoria de Bolívar y Francisco de Paula Santander en la batalla del puente de Boyacá. La sombra. ¿Por qué? Digámoslo muy rápidamente. El 28 fusilan a María Antonia. Los socorranos se levantan, todos contra los españoles. El jefe de los españoles, que había sacrificado a nuestra heroína, huye y se esconde en la ciudad de Oiba en ese momento. El virrey Samano le había dado la orden de recoger todo el ejército español que había en la provincia, en el corregimiento de Socorro, aún era el corregimiento,
y presentársele a Bolívar en Paipa el 5 de agosto. Era la orden que le habían dado. Huye de Socorro, porque los socorranos se levantan, huye y se reúne en Oiva y allí busca organizar ese ejército. Algún historiador habla de 1.200 soldados armados hasta los dientes del ejército realista, del ejército español. Salen de Oiva, salen de Oiva el 3 de agosto y llegan al río Pienta, al puente del río Pienta, a la entrada a Charalá, en la mañana del 4 de agosto de 1819. La sombra de Antonia Santos. ¿Qué pasó? La guerrilla de Latillo, conociendo lo que había pasado con María Antonia, se vienen a Charalá y junto con el pueblo español y muchos otros socorranos se paran sobre el puente del río Pienta. Y allí no permiten que Lucas González pasara con su ejército. Y duró el 4 en la mañana, al fin en las horas de la noche entra a Charalá y comete los atropellos y las cosas más difíciles que sucedían para nuestro pueblo en ese momento. Como que el día 8 se acuerda de la orden que le habían dado y sale huyendo o corriendo mejor, hacia Paipa a cumplir la orden y se encuentra con unos soldados españoles malheridos que bajaban y le dicen: coronel Lucas González, ¿usted para dónde va? No, a apoyar el ejército. No, si Bolívar nos derrotó ayer en el puente de Boyacá, en la batalla. Mire la sombra de María Antonia Santos, cómo influyó en la historia de Colombia. Esto hay que resaltarlo más, documentarlo más, etcétera, etcétera. Vamos rápidamente a nombrar entonces el 4 de agosto de 1819, la batalla sobre el río Pienta. Ese puente, hay fotos todavía de esa época, de ese puente, era muy caudaloso el río y los españoles no pudieron pasar y se presentó. Muchos comuneros cayeron al puente, del puente al río, y muchos españoles, en fin, al fin fueron derrotados y entró este español a Charalá. Pero ese 4 de agosto es un momento estelar en la historia de la independencia. Digamos que en 1819, el 29 de julio, pocos días antes ya del 7 de agosto, el 29 de julio, el primer batallón que formalmente se le presenta, batallón formal, en ayuda a Simón Bolívar, fue el batallón de los socorranos. Cuando se buscan los mapas de la batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto, allí aparece el primer plano, lo que titulan el batallón de los socorranos. El segundo batallón que llega en favor de Bolívar fue el batallón de los tunjanos, que también aparece en la batalla del 7 de agosto. Pero se le presentó al día siguiente, el 30 de julio, en Tunja, a Bolívar. Y finalicemos esta parte entonces de momentos estelares con el 7 de agosto, con la batalla del puente de Boyacá. ¿Por qué? Porque hay un socorrano, o mejor, un cimacotero de la provincia de Socorro, el general Pablo Antonio Obando, nacido en Simacota. Hay documentos, por ahí encontré, que dicen que Pablo Antonio Obando comandaba unos 600 soldados acompañando a Bolívar en ese éxito tan extraordinario de la batalla del puente de Boyacá. 600 soldados de la provincia de Socorro, con nuestro general Pablo Antonio Obando, tuvieron que ser definitivos para el éxito y la expulsión. Yo termino diciendo esto: desde un primer momento, con el 16 de marzo de 1781 hasta el 7 de agosto de 1819, estamos argumentando que en la independencia Socorro es primero. Por supuesto,
en otras partes hubo acontecimientos importantes, pero que esencialmente acabamos de soportar entonces de esta manera muy rápida los momentos estelares de la historia de Socorro Santander en la historia de la independencia de Colombia.